Alvira al instante. Bienvenidos. 7 días de noticias en 10 minutos. Implosión en el gobierno nacional por la transmisión en vivo del primer Consejo Nacional de Ministros. Y ojo, que podría repetirse. Uribe al banquillo de los acusados. Empezó el juicio contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Abrochémonos los cinturones porque esto se va a poner bueno. Político y acumulador de escándalos, Armando Benedetti, ahora jefe de despacho del presidente, acusado de tráfico de influencias por la Corte Suprema de Justicia. Suspenso. Gas a precio de oro. Banti anunció alzas inevitables en la factura en varias regiones de Colombia. Una vez más, gobierno y privados van al ruedo. Se enfrentan. ¿Quién miente? Cuéntenme. Gritos, forcejeos y controversia. Alboroto en las redes sociales por policías que le inmovilizaron la bicicleta con motor a un domiciliario. Él aceptó su error, pero ¿fue justo o injusto? Trump desmantela ayudas de USAID. Elon Musk, el ultra rico del planeta, afirmó que es tiempo de que esta agencia muera. La Casa Blanca puso de ejemplo de todo este desperdicio de dinero. ¿A quién creen? A nosotros, a Colombia. El misterio detrás de la cancelación de Residente del llamado Concierto de la Esperanza. Un misterioso novelón. Plata, política, chismes, un cóctel venenoso que frustró un show gratuito y mi bonus de la semana. EPA Colombia pateando la pelota desde el Buen Pastor. Vaya polémica. ¿Cómo lo hizo? Bienvenidos. Consejo de Ministros televisado en vivo que batió récord de audiencia. 7 puntos en horario prime, estelar. En redes sociales ni se diga, más de 1 millón de seguidores pegadísimos a las diferentes redes. Algunos calificaron esto como un auténtico reality, un show. Los ministros incluso se sorprendieron. Después de esto, confesaron que los tomó por sorpresa, que no tenían ni idea que se iba a realizar la transmisión. El presidente quiso usar ese escenario para desactivar la bomba que le iba a estallar por el nombramiento del controvertido Armando Benedetti como jefe de despacho de su oficina de la presidencia. Los llamó a varios de sus colaboradores, incluso sectarios, y pidió que le dieran una segunda oportunidad. Pero la estrategia le salió como el tiro por la culata. Eso sí, varios ministros, incluida la vicepresidente, se despacharon. Francia Márquez se fue lanza en ristre contra Benedetti, pero también, vaya sorpresa, contra Laura Sarabia, de quien dijo en varias ocasiones pidió respeto como vicepresidente. El ministro de Educación también recibió su tirón de orejas. Llegó tarde y terminó ignorado, hablando solo, pese a que llamó la atención del presidente. Fueron 6 horas, de las cuales Petro habló el 68.4% del tiempo. El director de planeación, Alexander López, 6.5%. La vicepresidente, Francia Márquez, 5.6%. El ministro de Comercio, 2.8%. El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, 3%. Y la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, 1.5%. Pasó de todo, absolutamente. El presidente Petro filosofó, reconoció que de 195 propuestas de su gobierno, 146 se han incumplido. Mejor dicho, que se ha fracasado. Además, se puso bravo porque dejaron el cuadro de Gonzalo Jiménez de Quesada en vez del de Simón Bolívar. Dijo además que hay presidente revolucionario, pero que el gobierno no. Y hasta hubo demostración sublime de romanticismo, de amor puro y duro. Lo que genera incertidumbre por ahora y preocupación para muchos es que esto continuará. Juicio al expresidente y exsenador Álvaro Uribe, quien por primera vez estará sentado en el banquillo de los acusados en el complejo judicial de Palo Quemado en Bogotá. La juez 44 de conocimiento presidió la audiencia. Allí el expresidente dijo: no tiene ni riesgo de que me vaya a declarar culpable, señora juez.
Y ella le dijo, sí, tranquilo, es suficiente. El expresidente enfrenta 3 delitos: fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno. Este caso comenzó en 2012, de acusador a acusado. Primero fue Uribe, quien dijo que el senador Iván Cepeda andaba por las cárceles del país comprando testimonios de presos para que lo inculparan como paramilitar. Pero en 2018 se volteó la torta. La Corte Suprema dijo, no señor, es todo lo contrario. Fue Uribe quien puso a su abogado a mover fichas en las cárceles para incriminar a Cepeda. ¿Qué viene? La Fiscalía va a presentar su teoría del caso. Bueno, ya empezó. Esta semana lo hará la defensa del expresidente Uribe, como en las películas. Los abogados aparecen ante el juez y dicen, en el caso de la Fiscalía, que es culpable, en el caso de la defensa, que es inocente, y que todo lo que está presentando el otro es mentira. Cada uno posteriormente va a presentar las pruebas, todos los elementos y materiales probatorios y también a los testigos claves dentro del proceso. Ya un Tribunal Superior de Bogotá dijo que valen las interceptaciones telefónicas que le hicieron al expresidente y que su defensa pedía no fueran tenidas en cuenta. Pero no es el primer caso de presidentes procesados ante organismos judiciales. Uno de ellos fue el caso del proceso 8000 y el expresidente Ernesto Samper, quien fue investigado y procesado y juzgado por el Congreso. El general Gustavo Rojas Pinilla fue arrestado el 3 de diciembre de 1957 por temor a que liderara una conspiración para regresar al poder. Y también Francisco de Paula Santander fue condenado al exilio por su complicidad en la muerte de Simón Bolívar. Benedetti a juicio. Armando Benedetti, con un largo rabo de paja, estrenó cargo. Jefe de despacho de presidencia. Fue acusado por la Corte Suprema de Justicia del delito de tráfico de influencias. Fue por el caso Fonade. El tribunal lo puso contra las cuerdas por su vinculación con la red de corrupción para palanquear o asignar contratos de este fondo financiero de proyectos de desarrollo, a conocidos o amigos suyos. El proceso lo lleva la magistrada Cristina Lombana, a quien Benedetti ha descalificado acusándola de estar obsesionada con él. Benedetti acumula 7 investigaciones, 4 ya han ido avanzando y 3 están en etapa inicial. Pero el ex senador es el hombre controversia. Desde que ayudó a Petro a ganar la presidencia, ha salido a echar en cara su apoyo e incluso amenazado con romper su silencio y echar a todos al agua. Recuérdenlo, por los 15,000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña de presidente de forma ilegal. También lleva a sus espaldas acusaciones gravísimas de maltrato intrafamiliar. Alzas del gas. El precio del gas vuelve a ser el centro de la tormenta. El gobierno y los privados de nuevo en un enfrentamiento directo. La compañía Avanti, una de las más importantes comercializadoras del país, anunció un aumento del 36% en las tarifas, un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos. Pero, ¿por qué sube el precio? Los particulares apuntan a la importación del gas y los costos del transporte, traerlo desde la costa hasta el interior del país, pero el gobierno, con números y ecuaciones en mano, rebate esa teoría asegurando que Ecopetrol tiene asegurado el abastecimiento durante todo el año. ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es el que está detrás de todo esto mintiendo? Los leo. Espero sus opiniones. Repartidor sin su bicicleta con motor. Gran alboroto por policías que le inmovilizaron el vehículo a este domiciliario. Resulta que no podía transitar en la jornada sin carro el jueves pasado en Bogotá. La escena es conmovedora. El joven grita desesperado, suplica a los policías que no se le lleven el vehículo, que es lo único que le permite ganarse la vida, llevar el pan a la casa.
pide ayuda a la gente, las personas que pasan por su lado se compadecen y le piden a los uniformados que no abusen. Pero aquí el fondo del debate es, ¿fue justa o injusta la acción de la policía? ¿Qué dice la ley? El muchacho es muy humilde, trabajador, se llama Edwin. Él incluso acepta que no tenía los papeles en regla, pero aclara que su bicicleta con motor estaba parqueada, amarrada a un poste, que no estaba circulando. La policía dice que en todo caso se encontraba en una zona donde no debía estar. Esa es la teoría de la infracción. El joven admite que tenía las de perder. ¿Qué dice el Código Nacional de Tránsito? Ojo, artículo 94. Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos no deben transitar sobre las aceras, lugares que tampoco permitan el paso de peatones, por aquellas vías por donde las autoridades lo prohíban. Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de 1 metro de la acera u orilla. Según el coronel John Silva, comandante o jefe de la Policía de Tránsito de Bogotá, dice que el domiciliario estaba movilizándose por la acera, que es un lugar, ya lo vieron, exclusivo para los transeúntes o los peatones. La ley es dura, pero es la ley. El joven naturalmente tiene todo el derecho al trabajo, pero también es cierto que aquí hay una inmensa responsabilidad del Congreso de la República porque no ha legislado. El Ministerio del Transporte expidió una resolución que es la que intenta imponer algún tipo de regla para la movilización de estos vehículos, pero lo que muchos se preguntan es ¿cuál es el miedo y la cobardía de los congresistas para legislar y ponerle de una vez por todas punto final a este debate y a este vacío legal que existe? Bueno, ahí está la polémica. Los leo, ¿qué opinan ustedes? El tijeretazo a USAID. La Casa Blanca en esta era Trump arremetió con toda contra esta agencia. Pero, ¿qué es USAID? Es la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Da ayuda en dinero a programas humanitarios y sociales, principalmente de países en desarrollo, en pobreza, en conflicto. Naturalmente, como Colombia. Lo que dice Elon Musk, el archimillonario, el rico más grande del planeta, y también Trump, es que USAID ha gastado plata en locas prioridades y pusieron a nuestro país, tristemente como ejemplo, por la realización de una ópera transgénero, nombre As One, la historia de una joven que emprende su viaje hacia su autodescubrimiento sexual. Esto fue en 2022 en el Teatro Libre de Chapinero, aquí en Bogotá, y contó con el apoyo de la Universidad de los Andes, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Filarmónica y la Embajada de los Estados Unidos. Se giraron alrededor de $47,000, casi 200 millones de pesos. Concierto de la esperanza y del misterio. Tras la cancelación de Residente de venir a nuestro país a este show gratuito a realizarse el 2 de marzo en la Plaza de Bolívar aquí en Bogotá. Pero, ¿cuál fue la razón? La auténtica motivación de no venir. Ustedes recuerdan que se armó tremendo alboroto por la plata gastada, cerca de 4,000 millones de pesos, sobre todo en esta época de crisis financiera, económica del país, donde se han advertido una inmensa cantidad de recortes a la seguridad y en otros frentes sociales del país. Solo el artista se embolsillaría 2,000 millones de pesos. Este es un músico que se ha destacado por su corte de canciones de línea social, de protesta, pero ¿qué lo llevó a cancelar? Dijo que ese dinero mejor se lo destinaran a los artistas emergentes de nuestro país. RTBC, a la cabeza del periodista Holman Morris, contrató al empresario Alfredo Villaveses, un muy experimentado hombre de los negocios de la música, quien a su vez contrató a la gente del músico boricua. Mejor dicho, hay un contrato de por medio y por tanto posibles demandas, contrademandas, líos por las cláusulas de incumplimiento y todo lo que ya ustedes y yo sabemos. Hubo además quienes les dijeron que por qué esa plata de RTBC no se invertía en producción audiovisual colombiana para transmitirse en los medios públicos precisamente como RTBC.
Está clarísimo que ese dinero no se puede enviar para la gasolina de helicópteros, de Catatumbo ni nada por el estilo, es cierto, pero el reclamo también es porque hay muchos empleados y contratistas de RTBC a los cuales no se les ha pagado lo adeudado. Aquí está mi bonus. Este fin de semana se filtraron las primeras imágenes, videos de EPA Colombia, la famosísima influencer recientemente encarcelada por orden de la Corte Suprema de Justicia, quien ratificó la condena de 5 años y 2 meses de prisión por, delitos como la perturbación al transporte público y también por delinquir con fines terroristas y daño a bien ajeno. Lo cierto es que incluso el mismo Transmilenio ya está reclamando indemnización. 1.200, 1.300 millones de pesos es lo que se estima costó reparar la estación de Transmilenio, que ella, muy orgullosamente en su momento, transmitió a través de sus redes sociales con martillo en mano y capucha, destruyéndolos. Incluso hace poco el presidente Petro, en el polémico Consejo de Ministros televisado, habló de EPA Colombia, que cómo le iban a juzgar y a condenar, siendo una mujer tan pobre, emprendedora, y en cambio otros criminales por ahí caminando y sueltos. En eso en parte tiene bastante razón. Lo cierto está en que ¿cómo se filtró ese video? ¿Quién lo grabó? No es un secreto para nadie que los celulares entren como si nada a las cárceles del país, por corrupción y por lo que ya es un secreto a voces en el mundo entero y ha sido muy difícil de controlar. Pero también hay otra versión de que pudo haberlo grabado una guardia, incluso es una parte alta de la prisión. Pero vaya nueva polémica a la detención de EPA Colombia. Hasta aquí, Alvira al instante. Envíenme sus reportes, sus quejas, sus reclamos. ¿Cuáles noticias de pronto faltaron incluir en esta emisión de Alvira al instante? 7 días de noticias en 10 minutos. Hasta la próxima semana.